Imagina un imperio gigantesco, considerado invencible, enfrentando la feroz resistencia de un pueblo decidido a luchar hasta el último aliento. Las guerras judeo-romanas, 66 a 136 DC, fueron mucho más que simples batallas. Fueron el choque entre la fe y el poder, entre la libertad y la dominación, entre un pueblo que se negaba a arrodillarse y un imperio que no aceptaba ser desafiado. Pero, ¿cómo comenzó todo? ¿Qué llevó a miles de hombres a tomar las armas contra Roma? ¿Cómo un pequeño territorio se atrevió a desafiar a la mayor potencia del mundo antiguo? Y lo más intrigante, ¿cuáles fueron las consecuencias de estas guerras para la historia de la humanidad? En este documental, te sumergirás en una narrativa llena de traiciones, héroes, destrucción y resistencia. Descubrirás los secretos detrás de los enfrentamientos que cambiaron el destino de un pueblo y sacudieron los cimientos del imperio más temido de la época. Si amas la historia y quieres entender los acontecimientos que moldearon el mundo que conocemos hoy, no te pierdas ni un segundo de este vídeo. Aprovecha y suscríbete al canal para seguir más contenidos épicos como este. No dejes que la historia pase desapercibida. Ven y sé parte de este viaje con nosotros. Imagina caminar por las estrechas y polvorientas calles de Jerusalén en el siglo I. El sonido de los mercaderes negociando en el mercado se mezcla con las voces de los sacerdotes en el templo, mientras los soldados romanos patrullan los callejones con sus relucientes armaduras, lanzas en mano, listos para sofocar cualquier señal de revuelta. La tensión está en el aire. Judea era una tierra inquieta bajo el dominio del Imperio Romano. Gobernada por procuradores romanos y por el rey Herodes Agripa, un monarca vasallo de Roma, la provincia era un caldero hirviente de insatisfacción y rebelión. El pueblo judío, heredero de una tradición milenaria, veía a los romanos como invasores profanos, que no solo cobraban impuestos exorbitantes, sino que también irrespetaban su fe y sus costumbres. El Templo de Jerusalén, el corazón espiritual de la nación, funcionaba bajo la atenta mirada de Roma, y cualquier intento de resistencia era aplastado con brutalidad. Los celotes, un grupo extremista judío, susurraban en oscuros callejones sobre la necesidad de expulsar a los romanos por la espada. Fariseos y saduceos debatían acaloradamente sobre cómo enfrentar la opresión, someterse al dominio extranjero o prepararse para la rebelión. El resentimiento crecía como un incendio, alimentado por la injusticia y el deseo de libertad. Y fue en este turbulento escenario donde comenzó a expandirse un nuevo movimiento. Los seguidores de Jesús de Nazaret, un predicador que había sido crucificado años antes por los romanos, seguían creciendo en número. Para los judíos más tradicionales, eran solo una secta herética, desviándose de las leyes mosaicas y desafiando la estructura del judaísmo. Para los romanos, eran una curiosa facción que se negaba a ofrecer sacrificios al emperador y a seguir las costumbres paganas del imperio. Al principio, los cristianos aún frecuentaban las sinagogas, tratando de mantener lazos con sus raíces judías, pero había algo que los diferenciaba: su creencia en un Mesías crucificado y resucitado. Esto los hacía extraños tanto para los judíos como para los romanos. Se reunían en casas, compartían comidas y difundían su mensaje de esperanza y salvación. Y, aunque perseguidos, no dejaban de crecer. Judea estaba a punto de explotar. El odio contra Roma aumentaba, y la nueva fe cristiana se expandía silenciosamente. Los vientos de la historia soplaban con fuerza, preparando el escenario para uno de los periodos más turbulentos que el mundo había visto. El año era 66 después de Cristo, y Judea estaba a punto de convertirse en un campo de batalla. El resentimiento contra Roma, que hervía desde hacía décadas, finalmente estalló en un sangriento levantamiento. Todo comenzó en Cesarea, una ciudad portuaria construida por los romanos, donde una disputa entre judíos y griegos sobre un terreno sagrado resultó en una brutal masacre. Judíos fueron asesinados en las calles, y cuando los sobrevivientes buscaron justicia ante el procurador romano, recibieron algo muy diferente. Roma no solo ignoró sus súplicas, sino que también saqueó el templo de Jerusalén, robando tesoros sagrados para cubrir impuestos. Eso fue la gota que colmó el vaso. El pueblo de Jerusalén, furioso, tomó las armas. Grupos de rebeldes, incluidos los celotes y los sicarios, asesinos que atacaban a romanos y sus aliados a plena luz del día, se unieron para expulsar a las legiones romanas de la ciudad. La revuelta se propagó rápidamente, con ciudades enteras alzándose contra la ocupación. Los soldados romanos se vieron obligados a retroceder temporalmente, algo que parecía imposible para quien conocía el poder de Roma. Pero eso solo significaba una cosa: una brutal represalia estaba en camino. En respuesta,
El emperador Nerón envió a uno de sus generales más experimentados, Vespasiano, acompañado de su hijo Tito, para aplastar la rebelión. Los romanos marcharon sobre Judea con 4 legiones, decenas de miles de soldados entrenados, equipados y listos para destruir cualquier resistencia. Uno a uno, los bastiones judíos fueron cayendo. En 68 después de Cristo, Vespasiano cercó Galilea y ejecutó una masacre en ciudades como Jotapata, donde miles fueron asesinados o vendidos como esclavos. Pero fue en el año 70 después de Cristo cuando se asestó el golpe final. Jerusalén, el corazón del pueblo judío, estaba sitiada. Dentro de sus muros reinaba el caos. Las facciones judías peleaban entre sí, mientras los romanos esperaban pacientemente, cortando suministros y desgastando la ciudad. El hambre comenzó a apoderarse de sus habitantes. La gente cavaba agujeros en el suelo en busca de granos. Madres observaban impotentes cómo sus hijos se debilitaban. Algunos incluso recurrieron al canibalismo. Entonces, el 9 de agosto del año 70 después de Cristo, los romanos invadieron Jerusalén. El sagrado templo, el lugar más importante del judaísmo, fue incendiado y reducido a cenizas. Soldados saquearon, asesinaron y esclavizaron a los sobrevivientes. Se estima que alrededor de 1 millón de judíos murieron en el conflicto. Mientras tanto, los cristianos, recordando las palabras de Jesús sobre la destrucción de Jerusalén, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su desolación está cerca, Lucas 9 y 20, huyeron antes de la invasión final. Muchos se dirigieron a Pella, en la región de la Decápolis, en la actual Jordania, asegurando así la supervivencia del cristianismo. La destrucción de Jerusalén cambió para siempre el judaísmo, que perdió su templo y pasó a depender solo de la Torá y las sinagogas. Pero también impactó profundamente a los cristianos, quienes comenzaron a distanciarse aún más del judaísmo tradicional y a expandirse por el mundo, llevando el mensaje de Jesús más allá de las fronteras de Judea. La rebelión continuaría por algunos años más, con rebeldes escondiéndose en la fortaleza de Masada, pero el destino de Judea ya estaba sellado. Roma había vencido. El mundo nunca volvería a ser el mismo. El año era 64 después de Cristo, y Roma ardía en llamas. Durante 6 días y 7 noches, el fuego consumió la ciudad, reduciendo barrios enteros a cenizas. Casas colapsaron, templos fueron destruidos y la desesperación se apoderó del pueblo. El cielo nocturno brillaba en tonos de rojo y naranja mientras las llamas danzaban sobre los tejados, reflejándose en el Tíber como si el mismo infierno hubiera sido liberado sobre la tierra. El emperador Nerón, conocido tanto por su extravagancia como por su crueldad, observaba todo desde su lujosa residencia en el Palatino. Los rumores decían que se había deleitado con la destrucción, tocando su lira y recitando versos mientras la ciudad ardía. Pero cuando el polvo se asentó y la furia del pueblo comenzó a volverse contra él, Nerón necesitaba un culpable. Y lo encontró: los cristianos. En aquella época, los seguidores de Jesús aún eran vistos como una secta misteriosa y extraña. Se decía que se reunían en secreto, realizaban rituales extraños y hablaban de un reino que no era de este mundo. Para muchos romanos, esto era inquietante. Entonces, cuando Nerón señaló con el dedo y acusó a los cristianos de haber iniciado el incendio, pocos dudaron. Así comenzó una de las persecuciones más brutales de la historia. Los cristianos fueron capturados en masa y llevados a juicio. Pero no había justicia para ellos, solo la certeza del sufrimiento. Muchos fueron condenados a morir en espectáculos públicos para entretener a las masas. En el gran anfiteatro de Nerón, el Circo Máximo, hombres y mujeres fueron vestidos con pieles de animales y arrojados a los perros. Otros fueron crucificados y quemados vivos, convertidos en antorchas humanas que iluminaban los jardines del emperador por la noche. Fue en este escenario de horror donde 2 de los pilares más grandes del cristianismo enfrentaron sus últimos días: Pedro y Pablo. Pedro, uno de los 12 apóstoles de Jesús, había viajado a Roma para difundir el mensaje del Evangelio. Pero cuando comenzó la persecución, fue capturado y sentenciado a morir crucificado. Sintiendo que no era digno de morir de la misma manera que su maestro, Pedro pidió ser crucificado boca abajo. Su último suspiro fue un testimonio de fe inquebrantable, y su muerte fortaleció aún más a los cristianos que lo seguían. Pablo, el exfariseo convertido que había llevado el cristianismo más allá de las fronteras de Judea, también fue arrestado y condenado. Como era ciudadano romano, fue eximido de la crucifixión, y en su lugar, fue decapitado en la Vía Ostiense.
Se dice que, al caer al suelo, su cabeza rodó 3 veces, y en cada punto donde tocó, brotó una fuente de agua. La persecución de Nerón, aunque terrible, tuvo un efecto inesperado. En lugar de extinguir el cristianismo, lo fortaleció. La sangre de los mártires se convirtió en la semilla de la fe. Cuanto más eran perseguidos los cristianos, más se extendía su mensaje, ganando nuevos seguidores. Nerón creía haber eliminado una amenaza, pero en realidad solo sentó las bases para que el cristianismo emergiera como una fuerza imparable. El imperio que intentó extinguirlo, un día se inclinaría ante la cruz. La tensión entre los judíos y el Imperio romano nunca había desaparecido por completo tras la destrucción del templo en el 70 después de Cristo. La primera revuelta judía había sido aplastada con brutalidad, pero la llama de la resistencia aún ardía en el corazón del pueblo. 4 décadas después, esa llama se convertiría nuevamente en un incendio devastador. El escenario para la nueva revuelta era diferente. El Imperio romano, en la cúspide de su expansión bajo el emperador Trajano, enfrentaba desafíos en varias frentes. Estaba involucrado en una guerra masiva contra los partos en el este, buscando conquistar territorios en Mesopotamia. Con las fuerzas romanas enfocadas en la campaña militar, comunidades judías en diferentes partes del imperio vieron una oportunidad para levantarse contra sus opresores. Esta vez, la revuelta no ocurrió solo en Judea, sino también en regiones como Libia, Egipto, Chipre e incluso Mesopotamia. Los judíos que vivían en estas provincias, muchos descendientes de aquellos que habían sido llevados como esclavos tras la destrucción de Jerusalén, se unieron en una feroz insurrección. Los primeros ataques fueron rápidos y brutales. Ciudades enteras fueron tomadas por grupos de combatientes judíos que, armados con espadas, lanzas y hasta herramientas agrícolas convertidas en armas, se enfrentaron a las guarniciones romanas. En algunos lugares, como Cirene, en Libia, y Alejandría, en Egipto, las poblaciones griegas y romanas fueron masacradas. Las calles quedaron teñidas de rojo con sangre, y los edificios fueron incendiados. La respuesta de Roma fue implacable. El comandante romano Lucio Quieto, uno de los generales favoritos de Trajano, fue enviado con un ejército para aplastar a los rebeldes. No mostró piedad. En cada ciudad retomada por los romanos, miles de judíos fueron masacrados. En Chipre, donde los rebeldes habían matado a un gran número de griegos y romanos, la venganza imperial fue terrible. Los sobrevivientes fueron prohibidos de regresar a la isla, y cualquier judío que fuera encontrado allí en el futuro sería condenado a muerte. La revuelta se convirtió en un verdadero exterminio. Las comunidades judías que habían florecido durante siglos en la diáspora fueron diezmadas. Se estima que cientos de miles de judíos fueron asesinados o vendidos como esclavos. La tierra que antes estaba llena de vida y cultura se convirtió en un desierto de ruinas y cenizas. Pero los conflictos entre Roma y los judíos aún no habían terminado. Una última revuelta estaba a punto de estallar, y cambiaría para siempre la historia de Israel. Después de siglos de resistencia contra el dominio romano, los judíos estaban a punto de hacer su último y más desesperado intento de recuperar la independencia. La revuelta liderada por Simón Bar Kokhba no fue solo una guerra contra Roma, sino también un momento de gran esperanza para los judíos, que veían en él la figura de un Mesías guerrero. Sin embargo, para los cristianos, que ya se habían separado del judaísmo tradicional, esta revuelta sería el golpe final en la división entre ambas creencias. Desde la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo y las subsecuentes persecuciones, Judea era una provincia romana marcada por el sufrimiento y la represión. El emperador Adriano, gobernante de Roma en aquella época, decidió implementar medidas severas para debilitar aún más la identidad judía. Prohibió la circuncisión, una práctica fundamental para los judíos, y anunció planes para reconstruir Jerusalén como una ciudad romana llamada Aelia Capitolina, donde un templo dedicado a Júpiter reemplazaría el santuario judío destruido. Esto fue visto como una afrenta inaceptable. La frustración y el resentimiento del pueblo judío llegaron a su límite. La idea de una nueva rebelión comenzó a expandirse. El deseo de un nuevo líder, un libertador que pudiera restaurar Israel, se apoderó del corazón del pueblo. Fue entonces cuando surgió Simón Bar Kokhba. Simón Bar Kokhba era un líder carismático y un estratega brillante. Su nombre, que significa hijo de la estrella, provenía de una profecía mesiánica del libro de Números: una estrella surgirá de Jacob. Muchos rabinos y líderes religiosos lo proclamaron como el Mesías prometido, el gran rey guerrero que traería la libertad a Israel.
La revuelta comenzó de forma sorprendente. Los judíos, organizados en guerrillas, atacaron guarniciones romanas y tomaron varias ciudades y fortalezas. Lograron expulsar a los romanos de gran parte de Judea y, por un breve momento, un reino judío independiente parecía posible. Bar Kokhba llegó a acuñar sus propias monedas, un símbolo claro de soberanía. Con esto, los judíos se llenaron de esperanza. El templo podría ser reconstruido, la alianza con Dios restaurada y el dominio romano finalmente acabado. Pero esa esperanza pronto sería aplastada por la brutalidad de Roma. El emperador Adriano no podía permitir que una provincia se rebelara sin respuesta. Decidido a erradicar cualquier resistencia, envió a su mejor general, Sexto Julio Severo, con un ejército gigantesco, incluyendo legiones de varias partes del imperio. Los romanos no atacaron de inmediato. Sabían que luchar contra los judíos en campo abierto podía ser arriesgado. En su lugar, aislaron las ciudades rebeldes, cortaron suministros y lanzaron ataques metódicos. Los rebeldes fueron siendo empujados a fortificaciones más pequeñas y a cuevas en las colinas de Judea. El asedio final ocurrió en Betar, la fortaleza donde Bar Kokhba había reunido a sus últimos seguidores. El sitio duró meses, y el hambre y las enfermedades comenzaron a devastar a los rebeldes. Cuando los romanos finalmente invadieron, no hubo misericordia. Hombres, mujeres y niños fueron masacrados. Simón Bar Kokhba murió en batalla, y su cabeza fue llevada como trofeo a los romanos. La revuelta había terminado. Pero Roma no se detuvo ahí. El castigo de Adriano fue cruel. Para erradicar cualquier vestigio de identidad judía, prohibió a los judíos entrar en Jerusalén. La ciudad fue transformada en una colonia romana, y el nombre Judea fue eliminado de los mapas. La región pasó a llamarse Siria-Palestina, un intento de borrar cualquier recuerdo del pueblo judío. Los pocos judíos que sobrevivieron fueron dispersados aún más, iniciando lo que se conocería como la Gran Diáspora. La comunidad judía, que antes estaba profundamente enraizada en su tierra, ahora se esparcía por el mundo, viviendo como minoría en tierras extranjeras. Esta revuelta también marcó la ruptura definitiva entre judíos y cristianos. Mientras los judíos creían que Bar Kokhba podía ser el Mesías, los cristianos rechazaban completamente esta idea. Para ellos, Jesús ya había sido el Mesías, y no habría otro. Además, los cristianos no se involucraron en la revuelta. A diferencia de los judíos, no lucharon contra Roma, pues seguían las enseñanzas de Jesús de no recurrir a la violencia. Esta elección hizo que los judíos los vieran como traidores a la causa. Con el fin de la revuelta, la identidad cristiana se consolidó aún más como una religión distinta del judaísmo. Los cristianos, ahora dispersos por el imperio, comenzaron a organizarse de manera independiente, atrayendo cada vez más seguidores, incluyendo romanos. La revuelta de Bar Kokhba fue el último intento de restaurar un reino judío independiente, pero terminó siendo el golpe final en la relación entre los judíos y su tierra natal. Mientras los judíos se esparcían por el mundo, los cristianos continuaban creciendo, hasta que, siglos después, el propio Imperio Romano adoptaría el cristianismo como su religión oficial. Pero esa ya es otra historia. El año 135 después de Cristo marcó uno de los episodios más devastadores en la historia de Jerusalén y del pueblo judío. Después de siglos de resistencia y luchas por la libertad, el Imperio Romano, bajo el mando del emperador Adriano, puso fin a cualquier posibilidad de independencia judía. La destrucción de Jerusalén no fue solo un evento militar, sino también un golpe profundo en el corazón de una identidad cultural, religiosa y nacional. Era el fin de una era para los judíos, y también un momento crucial para los cristianos, que comenzaban a distanciarse cada vez más de su herencia judía. La revuelta liderada por Simón Bar Kokhba había sido aplastada brutalmente, pero el espíritu de resistencia no había desaparecido. Durante los 3 años de levantamiento, Bar Kokhba había inspirado a muchos judíos a levantarse contra la opresión romana, creyendo que él era el Mesías que traería la liberación. Sin embargo, con su muerte y la derrota de sus seguidores, Roma sabía que debía actuar con toda su fuerza para garantizar que nunca más hubiera una revuelta como aquella. Mientras los judíos luchaban desesperadamente por su libertad, los cristianos, que todavía eran vistos como un grupo disidente del judaísmo, se distanciaban aún más. A diferencia de los judíos, que todavía esperaban a un Mesías guerrero que liberara a Israel, los cristianos seguían las enseñanzas de Jesús, quien predicaba el amor al prójimo y la sumisión a la voluntad divina. En la práctica,
Esto significaba que los cristianos no participaron en la revuelta. En algunas ciudades, incluso fueron perdonados de la represión romana por no involucrarse en los combates. Este distanciamiento generó resentimiento entre muchos judíos, que veían a los cristianos como traidores a la causa del pueblo de Israel. Por otro lado, el Imperio romano comenzó a darse cuenta de que los cristianos no eran meramente una rama del judaísmo, sino un grupo distinto. A pesar de las persecuciones ocasionales, los cristianos no tomaban las armas contra Roma. Para los emperadores, esto los hacía una amenaza menos inmediata que los judíos rebeldes. Después de la revuelta, los pocos judíos que sobrevivieron se vieron obligados a huir. La gran diáspora judía se intensificó, dispersando a la comunidad aún más lejos de su tierra natal. Muchos fueron a Babilonia, donde había una antigua y establecida colonia judía. Otros intentaron reconstruir sus vidas en pequeñas comunidades dispersas por el imperio, siempre con miedo de la próxima represión romana. La revuelta de Quitos no solo fue una tragedia en términos de vidas perdidas, sino un punto de inflexión en la historia del judaísmo. El sueño de restaurar un reino judío independiente se hacía cada vez más lejano. Al mismo tiempo, el cristianismo, que ya crecía discretamente, comenzó a destacarse aún más como una fe separada. Con los judíos dispersos y debilitados, los seguidores de Jesús, cada vez más numerosos, pronto se convertirían en la mayor fuerza religiosa dentro del Imperio romano. Adriano, que gobernaba el Imperio romano con mano firme, ordenó una represalia ejemplar. Jerusalén, que ya había sido parcialmente destruida tras el sitio del 70 después de Cristo, ahora sería arrasada por completo. Pero la devastación no se limitaría a la destrucción física de la ciudad. El emperador estaba decidido a borrar la identidad judía de la región de una vez por todas. En el año 135 después de Cristo, las fuerzas romanas avanzaron hacia Jerusalén, que ya estaba debilitada y agotada por la revuelta. Sin embargo, el poder militar romano estaba en su máximo esplendor. El asedio fue implacable y los romanos no mostraron ninguna piedad. La ciudad fue completamente destruida, incluidos sus lugares más sagrados, y las calles que antes habían sido testigos de oraciones y festividades religiosas quedaron cubiertas de escombros. Pero el verdadero golpe no fue la destrucción material de Jerusalén, sino el intento de borrar cualquier vestigio de la presencia judía en la ciudad. Adriano, en un gesto de desprecio, ordenó que la ciudad fuera renombrada como Aelia Capitolina, en homenaje a su propio nombre y al culto romano. Más que un simple cambio de nombre, esto significaba que Jerusalén dejaba de ser la ciudad de los judíos para convertirse en parte del mundo romano. El emperador no se conformó solo con destruir la ciudad. Impuso una ley severa: los judíos ya no podían regresar a Jerusalén. Se les prohibió vivir en la ciudad o en sus alrededores. Esta orden tuvo un impacto devastador en una población que durante siglos había considerado Jerusalén el centro de su fe e identidad. La ciudad que había sido el epicentro de sus prácticas religiosas, donde se habían erigido el templo de Salomón y el templo de Herodes, ya no era un lugar de pertenencia. Para los judíos, era un exilio forzado, una pérdida irreparable. Este acto fue el clímax de una serie de humillaciones y derrotas que el pueblo judío había sufrido a manos de Roma. La idea de regresar a su tierra natal y reconstruir un templo en Jerusalén parecía cada vez más una utopía lejana. Con la prohibición de vivir en Jerusalén, los judíos se vieron obligados a abandonar lo que quedaba de su patria y a dispersarse por el Imperio romano y más allá. Este evento es conocido como la diáspora judía, un exilio que duraría siglos. Las comunidades judías comenzaron a florecer en diversas partes del imperio, como en el norte de África, en Alejandría e incluso en Roma. Esta dispersión no solo significaba un cambio geográfico, sino también la fragmentación de una identidad. Para muchos judíos, la conexión con Jerusalén se volvería casi mística, con el sueño de un retorno a la ciudad sagrada transmitido de generación en generación. Pero para los cristianos, la ausencia de los judíos en Jerusalén empezaba a reforzar la idea de que la religión cristiana ya se había distanciado completamente del judaísmo. Para los cristianos, la Jerusalén celestial era la nueva ciudad donde ocurriría la verdadera adoración, y este concepto de Nueva Jerusalén comenzaba a consolidarse. Para los cristianos, la destrucción de Jerusalén y la prohibición del retorno de los judíos representaron un cambio profundo en el panorama religioso. Hasta entonces, el cristianismo era ampliamente visto como una secta dentro del judaísmo, un movimiento de renovación espiritual y mesiánica. Sin embargo, a partir de la destrucción final de Jerusalén, el cristianismo comenzó a emerger como una fe completamente separada. Jerusalén,
como centro del cristianismo, ya no existiría de la misma manera que antes. Con la dispersión de los judíos y el debilitamiento de sus comunidades en su tierra natal, los cristianos comenzaron a establecerse en las principales ciudades del Imperio Romano, como Roma, Antioquía y Alejandría. Para ellos, la muerte de Jerusalén no fue solo una pérdida geopolítica, sino también una señal de que una nueva era había comenzado. Ahora, el cristianismo se estaba convirtiendo en una religión del imperio, sin necesidad de regresar a Jerusalén. Roma, la ciudad imperial, se convertiría en el nuevo centro de la fe cristiana. Este fue el inicio de un movimiento irreversible. El cristianismo comenzaría a extenderse por todo el imperio, y con el tiempo, no solo se convertiría en una religión separada, sino en la fe dominante, siendo eventualmente adoptada como la religión oficial del Imperio Romano. La destrucción de Jerusalén en el año 135 después de Cristo marcó, por lo tanto, el fin de una era para el pueblo judío y el comienzo de un nuevo capítulo para el cristianismo. Mientras los judíos veían su patria destruida y se dispersaban por el mundo, los cristianos, cada vez más alejados de sus raíces judías, veían cómo el propio Imperio Romano se convertía en terreno fértil para su fe. Así, con la caída de Jerusalén, el Imperio Romano y el cristianismo continuaban en caminos paralelos, pero pronto se encontrarían de manera irreversible, marcando uno de los mayores encuentros de fe y poder en la historia humana. Mientras los vientos de destrucción y exilio azotaban a los judíos y Jerusalén se transformaba en un símbolo de sufrimiento, el cristianismo encontraba su camino de manera inesperada, lejos de los centros del poder romano y de su tierra natal. Era el año 135 después de Cristo, y la historia del cristianismo apenas comenzaba a desplegarse en un escenario dinámico y lleno de desafíos. Aunque los judíos estaban dispersos y la esperanza de regresar a Jerusalén parecía cada vez más distante, los cristianos, en contraste, florecían, echando raíces en las periferias del Imperio Romano, en ciudades más lejanas y fuera del alcance inmediato de la persecución romana. Después de la destrucción de Jerusalén y la dispersión de los judíos, los cristianos comenzaron a establecerse en las grandes ciudades del Imperio Romano, lejos de la devastación y de la vigilancia de Roma. En ciudades como Antioquía, Efeso, Cartago y muchas otras, el cristianismo empezó a fortalecerse. Estas ciudades, algunas ubicadas en Asia Menor, el norte de África y el Medio Oriente, eran centros comerciales y culturales vibrantes y diversos. Ofrecían un terreno fértil para el cristianismo, que comenzaba a distanciarse de las tradiciones judías en busca de una identidad propia. Antioquía, por ejemplo, era una de las ciudades más grandes del Imperio Romano y una verdadera mezcla de culturas. Era una ciudad vibrante con el comercio, la filosofía, las artes y, por supuesto, con las diversas religiones que coexistían allí. Fue en Antioquía donde los seguidores de Jesús comenzaron a ser llamados cristianos, y esta ciudad se convertiría en una de las primeras grandes bases del cristianismo. La propagación de la fe cristiana en Antioquía reflejaba cómo el cristianismo comenzó a atraer no solo a los judíos, sino también a los gentiles, es decir, a los no judíos, que buscaban algo nuevo, algo que diera sentido a sus vidas. La figura de Pablo de Tarso, uno de los mayores misioneros cristianos, es fundamental en este proceso. Pablo recorrió las principales rutas comerciales del imperio, viajando a ciudades como Efeso, Corinto, Filipos y Roma, sembrando la palabra de Cristo y organizando comunidades cristianas. No se limitó a enseñar en las sinagogas o a predicar solo a los judíos, sino que se enfocó en evangelizar a los gentiles, creyendo que el mensaje de Cristo era para todos, sin distinción. Esto fue crucial para que el cristianismo se separara completamente del judaísmo y se convirtiera en una religión global, capaz de trascender fronteras culturales, sociales y geográficas. En Efeso, una de las ciudades más grandes de Asia Menor, Pablo encontró un terreno fértil para su predicación. La ciudad era conocida por su templo dedicado a la diosa Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Muchos de sus habitantes eran profundamente devotos de los dioses griegos y romanos. Sin embargo, el mensaje de Pablo, que hablaba de un Dios único, de amor y redención, comenzó a atraer a aquellos que buscaban algo más profundo y duradero que los rituales tradicionales. A pesar de enfrentar resistencia, la palabra de Cristo se difundió rápidamente entre los gentiles. Mientras que el Imperio Romano estaba impregnado de diversas religiones y cultos, el cristianismo se destacó por ofrecer algo nuevo y universal. A diferencia de las religiones paganas, que a menudo estaban limitadas a ciertos grupos étnicos o clases sociales, el cristianismo ofrecía la visión de un Dios único, accesible para todos. No importaba la clase social, el origen o la cultura. El cristianismo hablaba directamente al corazón de las personas,
ofreciendo un mensaje de esperanza, redención y fraternidad. Además, el cristianismo comenzó a atraer a muchas mujeres y personas de clases sociales más bajas, quienes sentían una conexión profunda con el mensaje de igualdad y dignidad humana predicado por Jesús. Desafiaba el orden establecido, que favorecía a la élite, la esclavitud y el culto a dioses poderosos y distantes, y ofrecía una alternativa de libertad espiritual. A diferencia del judaísmo, que estaba centrado en Jerusalén, el cristianismo no dependía de un lugar sagrado o de un templo físico. Este fue uno de los factores que permitió al cristianismo crecer y expandirse a diversas partes del Imperio Romano. Aunque la destrucción de Jerusalén fue un golpe devastador para los judíos, para los cristianos, la ausencia de un vínculo físico directo con Jerusalén fue una bendición disfrazada. No había necesidad de regresar a una ciudad arrasada ni de reconstruir un templo. El cristianismo era una fe que podía practicarse en cualquier lugar, en cualquier ciudad, desde hogares humildes hasta grandes plazas públicas. Esto permitió que el cristianismo se extendiera rápidamente por las regiones periféricas del imperio, donde las persecuciones no eran tan intensas y las condiciones para la práctica religiosa eran más favorables. A medida que el cristianismo se expandía, se formaban nuevas comunidades, se establecían nuevas iglesias y el mensaje de Jesús se hacía cada vez más fuerte e influyente. En los años siguientes, el cristianismo continuó extendiéndose por estas periferias, donde las condiciones de vida eran distintas a la opresiva Roma imperial. En Cartago, por ejemplo, una de las ciudades más grandes del norte de África, el cristianismo encontró un espacio para florecer, especialmente entre los africanos del norte, quienes se veían inmersos en una cultura romana muy lejana de sus raíces. Aunque el imperio intentaba mantener un control estricto sobre estas regiones, el mensaje cristiano, con su enfoque en la libertad, la igualdad y un Dios amoroso, comenzó a conquistar corazones y mentes. Estas ciudades periféricas, lejos del control central de Roma, se convirtieron en núcleos del naciente cristianismo. Ya no era una religión de un pequeño grupo de seguidores en Jerusalén, sino una fe vibrante, con comunidades dispersas por diversas partes del mundo romano. Cada ciudad que aceptaba el cristianismo se convertía en un punto de resistencia pacífica, un pequeño bastión de esperanza y fe. Con el tiempo, estas comunidades comenzaron a formar una red sólida y cohesionada que, sin darse cuenta, estaba construyendo los cimientos del cristianismo como una religión mundial. Mientras Roma mantenía firme su política imperial, el cristianismo en las periferias del Imperio Romano comenzaba a crecer y expandirse. En ciudades como Antioquía, Efeso y Cartago, el cristianismo encontró un terreno fértil que le permitió sobrevivir, prosperar y extenderse más allá de las fronteras del imperio, con sus enseñanzas sobre amor, salvación y fraternidad resonando en todo el mundo. Así, la fe cristiana, que había comenzado con un pequeño grupo de seguidores de Jesús, empezó a transformar el Imperio Romano desde dentro, con cada ciudad periférica convirtiéndose en un faro de luz para todos aquellos que buscaban algo más grande que el imperio, algo eterno. El cristianismo, que comenzó como un movimiento humilde en una tierra lejana, pronto se convirtió en un objetivo para los gobernantes del Imperio Romano. En aquella época, Roma era una máquina inmensa e implacable, con un sistema de leyes que mantenía unido al imperio bajo un estricto control. Sin embargo, el cristianismo, con su mensaje de un Dios único y su rechazo a los cultos imperiales, representaba una amenaza silenciosa al orden establecido. Los emperadores no solo veían una religión naciente, sino un movimiento que desafiaba el propio poder y la estructura de la sociedad romana. Para Roma, esto no podía permitirse. El reinado de Domiciano, 81 a 96 DC, estuvo marcado por un ambiente de paranoia y represión. Domiciano creía que la seguridad del imperio dependía de la lealtad religiosa al emperador, lo que incluía la práctica del culto imperial, donde el emperador era adorado como una deidad. Para él, cualquier grupo que se negara a participar en estos cultos o que predicara una fe alternativa era visto como una amenaza directa a la unidad del imperio. Los cristianos, que se negaban a adorar al emperador, estaban en el centro de esta persecución. Para ellos, la única autoridad divina era Dios, y la idea de rendir culto a un emperador como si fuera un dios era impensable. Domiciano, sintiendo que su autoridad estaba siendo desafiada, comenzó a perseguir a los cristianos con furia. No solo ejecutaba a aquellos que se negaban a seguir el culto imperial, sino que también aplicaba una serie de brutales torturas para forzar la conversión. La persecución bajo Domiciano no era solo física, sino también psicológica. Los cristianos eran vistos como traidores de la Roma imperial, y muchos se vieron obligados a esconderse en catacumbas o en lugares secretos, donde realizaban sus reuniones y cultos en silencio,
siempre con miedo de ser denunciados. Tras la muerte de Domiciano, el imperio fue gobernado por Trajano, 98 a 117 DC, quien continuó la política de persecución a los cristianos, aunque de una manera ligeramente diferente. Trajano, aunque menos paranoico que Domiciano, veía a los cristianos como una amenaza para la estabilidad del imperio. Creía que los cristianos estaban dividiendo el imperio al enseñar que existía un único Dios, y este mensaje era peligroso porque desafiaba el culto al emperador y la estructura tradicional de las religiones romanas. En un famoso decreto de Trajano, instruyó a sus gobernadores a perseguir activamente a los cristianos, pero con una condición: los cristianos solo serían castigados si eran denunciados y si se negaban a renunciar a su fe. Si un cristiano se arrepentía y hacía un sacrificio a los dioses romanos, sería liberado. Sin embargo, en muchos casos, la presión era tan grande que pocos lograban sobrevivir sin traicionar su fe. Los cristianos, no obstante, resistieron de manera notable. Muchos continuaron reuniéndose en secreto para compartir sus creencias y fortalecer la comunidad, a pesar de la constante amenaza de muerte. Sin embargo, algo extraordinario ocurrió en medio de estas persecuciones. Aunque los cristianos eran brutalmente perseguidos, sus muertes no llevaron a la destrucción de la fe. Al contrario, fortalecieron aún más a la comunidad. El martirio, o la muerte por causa de la fe, se convirtió en un símbolo poderoso para los cristianos. Ver a un hermano o hermana en la fe siendo ejecutado en los anfiteatros o lanzado a la arena ante una multitud sedienta de sangre no significaba derrota. Por el contrario, representaba un testimonio inquebrantable de fe. La muerte de mártires como San Pedro y San Pablo se convirtió en un faro para los cristianos. Eran considerados héroes, ejemplos vivos de devoción a Cristo, y sus muertes se transformaron en símbolos de valentía y esperanza para los demás. En muchas ciudades del imperio, especialmente en Roma, las reliquias de estos mártires eran veneradas, y sus historias inspiraban a otros cristianos a mantenerse firmes sin importar el costo. Aunque las persecuciones eran crueles, también propagaban el mensaje cristiano de manera paradójica. Las personas, al ver el coraje y la fe inquebrantable de los cristianos, a menudo se sentían conmovidas y comenzaban a cuestionar al imperio y sus propios cultos. El martirio no solo fortalecía a quienes ya estaban dentro de la fe, sino que también atraía a muchos nuevos seguidores, aquellos que veían en los cristianos algo más profundo y auténtico que el panteón de dioses romanos o la adoración del emperador. Los cristianos que se negaban a negar su fe eran frecuentemente llevados a los anfiteatros romanos, donde eran arrojados a los leones o forzados a luchar contra gladiadores, mientras la multitud los observaba, ávida de sangre y espectáculo. Estos eventos, conocidos como juegos o ludí, eran una forma popular de entretenimiento para los romanos, pero para los cristianos eran una pesadilla de sufrimiento. Sin embargo, estos mismos juegos se convirtieron, para la naciente comunidad cristiana, en una representación del sufrimiento de Cristo, y como tal, simbolizaban la lucha contra las fuerzas del mal. Los mártires cristianos, entonces, se convirtieron en más que simples víctimas de una cruel persecución. Eran vistos como vencedores, como soldados espirituales que, al morir por Cristo, alcanzaban la vida eterna. Para los cristianos, la muerte física no significaba el fin, sino la entrada a un nuevo reino. Este fue uno de los mayores contrastes con el Imperio romano, que veía la muerte como un castigo y el fin de todo. El sufrimiento de los cristianos a manos de Roma creó una paradoja histórica. Cuanto más intentaban los romanos destruir la fe cristiana, más se propagaba. El sufrimiento no era en vano. Con cada mártir, con cada vida sacrificada, el cristianismo se volvía más fuerte y más resiliente. Las palabras de Jesús, que dijo «Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia», se hicieron realidad visible en los mártires, y las comunidades cristianas, en su dolor y persecución, encontraron una fuerza mayor. No veían el sufrimiento como un fin, sino como una forma de acercarse más a Cristo, quien también había sufrido por amor a ellos. Con el tiempo, el martirio se convertiría en uno de los pilares de la fe cristiana, transformando el sufrimiento no en un castigo, sino en un testimonio de devoción y valentía ante un imperio que no podía comprender el poder de la fe. El año 70 después de Cristo fue un punto de inflexión devastador para el pueblo judío, y en cierta forma, también para los cristianos. La destrucción del Templo de Jerusalén por los romanos, bajo el mando del general Tito, no solo fue un golpe profundo para la identidad judía, sino que también marcó un punto de inflexión para los cristianos, quienes, a pesar de sus raíces en el judaísmo, comenzaban a trazar el camino de una fe propia y distinta. La pérdida del templo, el centro espiritual y cultural de Jerusalén,
fue como perder el alma de un pueblo. Pero para los cristianos, representó una oportunidad para solidificar sus propias creencias y prácticas, lejos de las estructuras tradicionales del judaísmo. En los primeros años del cristianismo, los seguidores de Jesús se veían esencialmente como judíos. Continuaban asistiendo a las sinagogas y observando la ley de Moisés. Sin embargo, con la destrucción del templo y el creciente distanciamiento de los judíos que no aceptaban a Jesús como el Mesías, comenzó a ocurrir una separación natural. Esta división no fue inmediata ni sencilla. Había una tensión creciente, ya que los cristianos no querían ser vistos como una secta judía, pero al mismo tiempo no podían negar sus orígenes. Las primeras comunidades cristianas estaban en una encrucijada. Necesitaban definir su fe de una manera clara para los romanos y, al mismo tiempo, distinta de los judíos. A medida que el Imperio romano continuaba su expansión y las comunidades cristianas se extendían por ciudades como Antioquía, Efeso y Alejandría, las diferencias entre cristianos y judíos comenzaron a volverse más evidentes. La ley judía, con sus 613 reglas y mandamientos, fue gradualmente siendo abandonada por los cristianos, quienes se concentraron en el mensaje universal de Cristo, que predicaba el amor y la salvación para todos, no solo para los judíos. El Concilio de Jerusalén, celebrado alrededor del año 50 después de Cristo, fue uno de los primeros pasos importantes en este cambio. En ese encuentro, los apóstoles decidieron que los gentiles, no judíos, que se convirtieran al cristianismo no necesitarían seguir todas las normas de la ley judía, como la circuncisión, lo que los distanció aún más de las prácticas tradicionales judías. Con la separación de las sinagogas y la necesidad de crear una base sólida para la fe cristiana, los líderes de la Iglesia, como San Pablo, comenzaron a definir más claramente las doctrinas que formarían parte de esta nueva religión. Las cartas de San Pablo, que circulaban por diversas provincias del Imperio romano, fueron fundamentales en este proceso. Escribió a los cristianos en varias ciudades, enseñándoles sobre la gracia de Dios, la redención a través de Jesucristo y la vida eterna. Estas cartas no solo orientaban sobre cómo vivir como cristiano, sino que también explicaban los fundamentos teológicos que diferenciaban la fe cristiana de cualquier otra religión existente en la época. La idea de la salvación por la fe y no por las obras de la ley judía fue uno de los pilares fundamentales de esta nueva identidad cristiana. Pablo, en particular, insistió en que la salvación no provenía de la observancia de la ley mosaica, sino de la fe en Cristo, el Mesías. Esto abrió las puertas a una mayor inclusión de gentiles, no judíos, quienes veían el cristianismo no como una religión restringida, sino como una fe universal. Este movimiento no solo amplió el número de cristianos, sino que también ayudó a formar una comunidad cristiana global, no ligada a una tierra o cultura específicas, sino unida por un conjunto de creencias centradas en Jesucristo. En cuanto hizo, el Imperio romano, aún en su vasta extensión, comenzaba a mirar esta nueva fe con más desconfianza. En algunas regiones, el cristianismo fue inicialmente aceptado con cierto desdén, visto como una secta menor. Pero lo que los romanos no sabían era que, a medida que el cristianismo se extendía, estaba convirtiéndose en algo mucho más grande que cualquier movimiento judío. El cristianismo empezó a ser visto por muchos como un movimiento renovador, que ofrecía un nuevo camino de vida, con valores como el amor al prójimo, el perdón y la esperanza en tiempos de sufrimiento. Estos ideales atraían a personas en todas las partes del Imperio romano, desde las grandes ciudades cosmopolitas como Roma, Alejandría y Antioquía, hasta las pequeñas comunidades rurales. En muchas de estas ciudades, comenzaron a surgir las primeras iglesias, y los cristianos se reunían para celebrar la fracción del pan, recordando la última cena de Jesús, y para estudiar las Escrituras. Estas reuniones, inicialmente secretas y a menudo realizadas en catacumbas o casas privadas, eran espacios de fortalecimiento espiritual y comunión fraternal. La creencia de que la resurrección de Cristo garantizaba la vida eterna se convirtió en el mensaje central de la fe cristiana, lo que ayudó a consolidar la identidad de la religión como algo distinto y de gran resistencia espiritual. Con el tiempo, la Biblia cristiana también comenzó a tomar forma. A diferencia de la Torá judía, que estaba definida y centralizada en el Templo de Jerusalén, los cristianos necesitaban una base escrita que unificara sus creencias y prácticas. Las cartas de Pablo, los evangelios y otros escritos apostólicos comenzaron a circular, y eventualmente, fueron reconocidos como inspirados y autoritativos. A diferencia de los textos sagrados de los judíos, considerados la ley viva, los cristianos veían los evangelios y las cartas de los apóstoles como la revelación final y definitiva de Dios. Este proceso de canonización, aunque lento,
fue esencial para garantizar que la fe cristiana se mantuviera fuerte y cohesionada, sin dispersarse en múltiples corrientes e interpretaciones. Con la aparición de herejías y disputas internas, el cristianismo se vio obligado a definir claramente sus dogmas y la ortodoxia, la línea oficial de fe. Esto también ayudaría a distinguir la fe cristiana de muchas de las religiones mistéricas y cultos populares que eran comunes en el Imperio Romano. Con el paso de las décadas, el cristianismo no solo se convirtió en una religión distinta, sino en una fe universal, sin vínculos directos con Jerusalén o con ningún otro centro geográfico. La comunidad cristiana se expandió por todo el imperio, adaptándose a diferentes culturas y regiones, pero siempre manteniendo la esencia de su creencia en Cristo como el Salvador del mundo. Esta transición, de una fe judía a una fe cristiana independiente, no fue fácil ni estuvo exenta de conflictos, pero, al final, el cristianismo emergió como una religión global, destinada a influir en el curso de la historia. Ya no dependía del Templo de Jerusalén, que había sido destruido, sino que encontraba su fuerza en algo inmutable, la fe en Cristo resucitado, el Cordero de Dios, que había vencido a la muerte y ofrecido a la humanidad el camino hacia la vida eterna. Y así, nacía una nueva identidad, una nueva fe, lista para desafiar al Imperio Romano y conquistar el corazón de los pueblos de todo el mundo. Las guerras judeo-romanas, con sus intensos conflictos y devastadoras consecuencias, no solo marcaron la historia del pueblo judío, sino que también alteraron irrevocablemente el curso del cristianismo. Lo que siguió a la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo y a la última rebelión de los judíos en el 135 después de Cristo selló, de manera definitiva, el destino del cristianismo, alejándolo aún más del judaísmo y creando las condiciones para que la nueva fe floreciera en el vasto imperio romano. La primera revuelta judía, que alcanzó su punto culminante en el asedio y destrucción de Jerusalén, fue uno de los momentos más trágicos de la historia judía. Los romanos, tras meses de intenso asedio, finalmente invadieron la ciudad, destruyendo el templo, el centro espiritual, cultural y político de todo el pueblo judío. Este evento fue un golpe devastador, no solo para los judíos, sino también para la forma en que el judaísmo sería practicado a partir de ese momento. El templo era la morada de Dios en la tierra, y su destrucción significó la pérdida de un vínculo profundo con la identidad y la fe judía. Esta catástrofe resonó en toda la comunidad judía y, de manera indirecta, en las comunidades cristianas, que en su mayoría estaban formadas por judíos convertidos. En los años siguientes, los judíos intentaron reorganizarse, pero las revueltas continuaron. En el año 132 después de Cristo, la famosa rebelión de Bar Kokhba, bajo el liderazgo del falso mesías Simón Bar Kokhba, intentó restaurar la independencia judía en Judea. Pero nuevamente, los romanos aplastaron cualquier resistencia, y la región quedó devastada. Lo que quedó fue un territorio arrasado y una población sin la fuerza política o espiritual para resurgir de la misma manera. A partir de ese momento, el judaísmo ya no tenía su antigua estructura. El templo había sido destruido y el pueblo dispersado. Más aún, la identidad judía, que estaba centrada en Jerusalén, tuvo que redefinirse en las sinagogas, lejos de la ciudad santa. Y en ese vacío, el cristianismo, que ya se estaba alejando del judaísmo tradicional, encontró la oportunidad de afirmarse como una religión única e independiente, lista para expandirse por todas partes. Si en los primeros tiempos el cristianismo había sido visto como una secta dentro del judaísmo, las guerras judeo-romanas ayudaron a consolidar su identidad como una religión universalista. La destrucción del templo y la posterior dispersión de los judíos afectaron directamente a los cristianos, pues ahora ya no podían depender de sus raíces en Jerusalén para validar su fe. Se vieron obligados a definir sus creencias de manera más clara y, sobre todo, universal, sin vínculos con el judaísmo ni con un lugar específico. El cristianismo pasó a ser entendido no como una religión de un pueblo en particular, sino como una fe accesible a todos, judíos y gentiles. Las cartas de San Pablo ya afirmaban que la salvación en Cristo no era exclusiva para los judíos, sino para toda la humanidad, sin distinción. Esta idea fue crucial para que el cristianismo conquistara nuevas regiones y seguidores, especialmente entre los gentiles, quienes ahora veían en el mensaje cristiano un camino de esperanza muy diferente a las religiones tradicionales del Imperio Romano. En medio de esta transformación, Judea y Jerusalén, que antes eran el corazón palpitante de la fe cristiana, pasaron a ser solo un punto de referencia histórico. El cristianismo, ahora completamente desvinculado de las prácticas judías, comenzó a expandirse por las grandes ciudades romanas, como Roma, Antioquía y Alejandría, convirtiéndose en una religión propia, con sus enseñanzas y rituales.
Tras las revueltas y la devastación de Judea, Roma estaba en un proceso de reconstrucción. Pero, a medida que la fe cristiana se expandía por su territorio, surgía una nueva amenaza para el imperio. El cristianismo, aunque aún perseguido y a menudo tratado con hostilidad por los emperadores romanos, como Domiciano y Trajano, tenía algo que otras religiones no poseían: un mensaje de salvación universal, que atraía principalmente a las clases populares, los oprimidos y aquellos que sufrían bajo un imperio enorme, pero profundamente desigual. La separación del cristianismo del judaísmo y el rechazo a los templos y cultos romanos también pusieron a los cristianos en un conflicto directo con el imperio. A diferencia de las religiones tradicionales romanas, que eran politeístas y se basaban en cultos a dioses que supuestamente protegían el imperio, el cristianismo creía en un único Dios, que gobernaba no solo Roma, sino todo el universo. Para los romanos, este nuevo movimiento era peligroso, pues desafiaba el propio sistema de creencias que sostenía el orden imperial. Veían el cristianismo como una amenaza a su autoridad divina, ya que los emperadores eran adorados como dioses. A pesar de las implacables persecuciones, los cristianos comenzaron a organizarse en comunidades cada vez más fuertes y estructuradas. Ya no estaban aislados en Jerusalén, sino que se encontraban en todas partes del Imperio Romano, creando una red de apoyo espiritual y material que se extendía desde el norte de África hasta Asia Menor y la misma Roma. Este crecimiento gradual, a pesar de la represión, se convertiría en la base para lo que más tarde sería la conversión masiva del imperio. Las guerras judeo-romanas y sus consecuencias no solo marcaron el fin del judaísmo como la religión dominante en Judea, sino que también crearon las condiciones para que el cristianismo se consolidara como una fe universal e independiente. Si antes el cristianismo se veía como una religión de un solo pueblo, ahora se convertía en una fe para todos los pueblos. Con el paso de los siglos, el cristianismo, que comenzó como un movimiento de marginados y perseguidos, se convertiría en la religión oficial del Imperio Romano. El emperador Constantino, a principios del siglo IV, finalmente reconoció el cristianismo, colocándolo en el centro de la política imperial. A partir de entonces, el cristianismo no solo sobrevivió, sino que floreció, convirtiéndose en la religión dominante de Occidente. Esta transformación tuvo profundas implicaciones no solo para los cristianos, sino también para el Imperio Romano y el mundo occidental en su conjunto. El cristianismo no solo alteró las dinámicas de poder y creencia dentro de Roma, sino que también estableció una nueva visión del mundo basada en la fe cristiana, que moldearía las civilizaciones futuras durante milenios. Las guerras judeo-romanas, con su trágico desenlace para el pueblo judío, sellaron, en cierta forma, el futuro del cristianismo como una religión universal que se expandiría por todo el imperio, cambiando para siempre la historia de Occidente. El cristianismo no solo resurgió de las cenizas, sino que se transformó en una religión destinada a conquistar el propio imperio romano y, con él, el mundo.